Muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, darles un gran saludo en nuestro 17º Congreso de Asofondos, en un año en que estamos cumpliendo 30 años de existencia. Infortunadamente, el ministro tiene que salir, tiene otro compromiso en Naturgas, pero quiero a los funcionarios del Ministerio de Hacienda que están acá agradecerles su presencia por habernos acompañado. Un gran saludo a los honorables congresistas que nos acompañan, a la directora de la URF, doctora Mónica Higuera, a todos los funcionarios del gobierno, a los presidentes de las AFPs y a sus equipos que están aquí presentes, a la Procuradora Delegada para la Salud, Seguridad Social y Trabajo, doctora Diana Ojeda, a la Presidenta de la Asociación de Pensiones de República Dominicana, doctora Kirsis Yaques, al Presidente de Amafore, Guillermo Zamarripa, al Presidente de la Asociación de Pensiones del Salvador, apreciado René Novelino. ¿Dónde está René? Allá. Saludo. Quiero darle un saludo muy especial a María Isabel Patiño, expresidenta de Asofondos. ¿Dónde estás? A María Isabel. Saludo. Infortunadamente, otros expresidentes de la entidad no pudieron acompañarnos. Leonor Montoya, Jorge Humberto Botero, Luis Fernando Alarcón. Un gran saludo a los visitantes, esto se me está torciendo acá, a los visitantes de 15 países, ¿no? Al equipo de Dúo y al equipo de Asofondos que nos ayudaron a organizar este evento, ¿no? Pues como es obvio, y lo hemos visto pues en este día, en el día de ayer, y lo vamos a seguir discutiendo en el día de hoy, nos estamos reuniendo en este Congreso en un momento muy especial, que es pues el tema de una reforma pensional. Yo básicamente quiero tratar 5 puntos, ¿no? Primero, hablar rápidamente sobre 3 grandes temas que definirán la suerte de nuestro país y en realidad la suerte de la humanidad en el presente siglo, ¿no? Uno de esos temas es la transición demográfica y el envejecimiento. Entonces voy a hacer un énfasis especial en eso, ¿no? Por las implicaciones que tiene sobre la seguridad social y por supuesto sobre los sistemas pensionales, que trato precisamente en el tercer capítulo que voy a discutir. Y con base en ese contexto, voy a entrar a hablar de la propuesta de reforma pensional del gobierno, ¿no? Hacer unos comentarios sobre esa propuesta, los aspectos positivos, las cosas que nosotros creemos que hay que ajustar y mejorar, y finalmente, con base en todo eso, hablar de cómo pensamos desde Asofondos que deberían hacerse o qué ajustes deberían hacerse al sistema pensional que nosotros tenemos en Colombia. Entro entonces a mi primer punto. La suerte del sistema pensional tiene una estrechísima relación con uno de esos 3 grandes fenómenos que he mencionado, van a definir la suerte de la humanidad en el presente siglo. El primero y más obvio de esos fenómenos es el cambio climático y el calentamiento global, ¿no? Por la emisión de CO2, por la deforestación. La temperatura de la Tierra está alcanzando los más altos niveles jamás experimentados. Y eso está teniendo unas consecuencias inmensas: incendios de bosques y de selvas, reducción de los niveles de las lagunas y de los embalses
caídas en la generación de energía eléctrica, destrucción de cosechas, incremento en el nivel del mar y amenazas con destruir las ciudades y las comunidades próximas a las costas, entre otros efectos. Por estas razones, desde el sector empresarial, todos tenemos la obligación de incluir en nuestros gobiernos corporativos las estrategias y programas del llamado ESG, incluyendo, por supuesto, todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, la protección de lo que se llama el capital natural y la biodiversidad. Desde hace años, siguiendo los lineamientos de la OSD, del Banco Mundial, los fondos de pensiones han incluido como criterio en la definición de sus inversiones este tema de la sostenibilidad, y en este sentido han sido importantes inversores en emisores, ¿no?, que ponderan también estos criterios. Una idea que quiero dejar sentada desde ahora, por más obvia que parezca, es que ese capital natural de nuestros países no se puede acabar. Más aún, tenemos que defenderlo, incrementarlo, ¿no? Y más adelante voy a argumentar básicamente lo mismo para el ahorro previsional. El ahorro previsional no se puede acabar nunca, ¿no? Pero volveré a eso más adelante. El segundo fenómeno que va a tener, y de hecho ya está teniendo un impacto muy grande sobre la humanidad, es la inteligencia artificial. Esta tarde tendremos en nuestra sesión de cierre, ¿no?, a los profesores Martin Hirbel y Daniel Innerarity, quienes nos explicarán en qué consiste este fenómeno y cuáles serán sus consecuencias. Hemos traído este tema a nuestro congreso porque, ¿no?, después de analizar, estudiar, de hecho, tuve el privilegio de asistir al Foro Económico Mundial en Davos en enero de este año, y este fue un tema que acaparó el 30% de todas las conferencias y los paneles que ahí se discutieron, ¿no? Y un poco la conclusión a la que llegamos, es que la inteligencia artificial ya está abarcando una cantidad de cosas y en Colombia y quizás en América Latina como que no nos hemos percatado de las consecuencias de este fenómeno que en gran parte es desconocido. Inteligencia artificial, ¿no?, manifestada en algoritmos como el chat GPT, está teniendo efectos en la productividad de las empresas, está redefiniendo las tareas de empresas, entidades, personas, está tornando obsoletas muchas ocupaciones, ¿no?, y tendrá unas consecuencias impredecibles en el futuro del trabajo. De hecho, hay quienes dicen que la inteligencia artificial es semejante a lo que fue en la historia de la humanidad el descubrimiento del fuego, ¿no?, o de la imprenta, o de la revolución industrial, o de la misma digitalización, y que esto incluso puede cambiar la concepción que tenemos los humanos sobre nosotros mismos, ¿no?, la concepción del Homo sapiens. Esto lo vamos a ver esta tarde. Tercer gran tema que definirá y está definiendo la suerte de nuestros países y, como vamos a ver, realmente la suerte de la humanidad, es la transición demográfica y el envejecimiento de la población, tema que quiero entonces tratar con detenimiento a continuación. Para la seguridad social y para los sistemas pensionales, la transición demográfica es un elemento crucial, ¿no?, y lo podemos explicar básicamente con tres grandes efectos que tiene o está teniendo, está produciendo la transición demográfica. El primero es el cambio extraordinario en la esperanza de vida al nacer, ¿no?
que aquí pues tenemos una infinidad de datos y comienzo dando algunos datos de Colombia. Hace 2 siglos, ¿no?, cuando estaba comenzando, naciendo la República, la esperanza de vida al nacer en Colombia era de unos 30 años. Hace un siglo había subido a 45. Con los avances de la medicina en general y en particular con la llegada de los antibióticos y de la penicilina a finales de la década del 30 del año pasado, la esperanza de vida hacia mediados del siglo XX había subido a unos 45 años. 45, 48 años. Hoy está en 78 y se espera que a finales del siglo XXI la esperanza de vida se sitúe en unos 88 años. Estos cambios pues, se expresaron y se reflejaron, ¿no?, en muchos aspectos. Por ejemplo, en la vida de nuestros líderes políticos. Y podemos mencionar, ¿no?, hace 2 siglos a los héroes de nuestra independencia, ¿no?, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Bolívar, los dos por supuesto, fueron luchadores, pelearon batallas, pero ellos ambos murieron en la cama, ¿no? Simón Bolívar murió a los 47 años y el general Santander, el hombre de las leyes, un tipo muy importante para la historia de Colombia, murió a los 48 años, ¿no? Un siglo y medio después, ¿no?, un siglo y medio después, tenemos que al expresidente Alfonso López Michelsen murió a los 94 años, Julio César Turbay a los 89 años, o sea, tuvieron vidas el doble de nuestros héroes de la independencia, y también pues podemos mencionar, ¿no?, lo que está pasando en la campaña presidencial de los Estados Unidos, ¿cierto?, ¿no? Donald Trump tiene 78 años, el presidente Biden 81 años, ¿no?, unas edades antes impensables para aspirar al poder, ¿no? Pero eso es también consecuencia de lo que estamos hablando, del aumento extraordinario en la esperanza de vida al nacer en todas partes del mundo. Un segundo aspecto crucial de la transición demográfica es la caída en el tamaño de las familias, en el tamaño de las familias. Hasta 1950, en promedio, las mujeres de Colombia tenían más de 7 hijos. Ese era el promedio para el país. Imagínense cómo eso era en Antioquia, ¿no? El expresidente Belisario Betancur, yo me acuerdo, en sus discursos, él repetía, ¿no?, mi mamá tuvo 24 años, ¿no?, se murieron 10, yo soy el 10º, pero esa era la familia Juan David, ¿no?, tu familia, tú me mostraste una vez unas fotos, ¿no?, las familias paisas, ¿no?, las familias paisas. Y para todo el país un promedio pues de un poco más de 7 hijos por mujer. Hoy en día estamos en 1.7 hijos por mujer, que está por debajo del 2.1, que es la cifra que se necesita para mantener la población estable ceteris paribus, ¿no? ¿Qué está pasando? Hoy en día, en todo el mundo, esto no solo es en Colombia, ¿no?, en todo el mundo, muchas parejas solo quieren tener un hijo. Muchas no quieren tener hijos. Muchas solo quieren tener perros y gatos. Esto parece un chiste, pero es la verdad, ¿no? Y de hecho, cada día vemos más guarderías para perros, clínicas para perros, hasta salas de velación y cementerios para perros, ¿no? En La Calera, en Bogotá, hay un cementerio para perros, ¿no?, donde hay lápidas que dicen, aquí yace Trotsky, que alegró mi adolescencia, ¿no? Y el DANE, ustedes vieron las cifras en los periódicos la semana anterior, ¿no?, reportó que el año pasado los nacimientos en Colombia cayeron en un 11%. La cifra es una caída brutal,
¿no? En Colombia en un 11%. Tercer gran fenómeno de la transición demográfica es la desaceleración del crecimiento y la eventual caída en el nivel absoluto de la población, ¿no? Que de esto tampoco nos hemos percatado mucho, no somos muy conscientes. Hacia 1900 la población del mundo era de 1.600 millones de habitantes. En 1950 subió a 2.500 millones, con la caída de la tasa de mortalidad, consecuencia de todos estos avances de la medicina, etc. Siguió subiendo, perdón que me estoy... Ya. Hoy estamos, sí, un poquitico de agua a ver. Y me contabilizan el tiempo porque de pronto me emociono y me demoro demasiado. Aquí, pongámoslo aquí. Hoy estamos en 8.000 millones, ¿no? Pero por todos estos procesos que estamos hablando, la caída del número de hijos, todas estas cosas, la población mundial alcanzará un máximo de 8.500 millones en el 2035 y luego comenzará a descender. Y se estima que para finales de este siglo esté en unos 7.000 millones. ¿No? Y hay diferencias entre países. Y uno de los casos más dramáticos de todos es lo que está pasando en China. China tiene hoy unos 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y todas las proyecciones, hay diferencias en dichas proyecciones, por supuesto, ¿no? Pero una de las más, digamos, optimistas, estiman que China tendrá a finales de este siglo unos 800 millones de habitantes. O sea, de 1.400 a 800. Y hay estimaciones que indican que puede ser incluso unos 500 millones. Eso es algo realmente dramático. Unas cifras de Colombia. El siglo XX comenzó en Colombia con solo 5 millones de habitantes. En 1950 subió a 12. Hoy estamos 51, 52. Llegará a un tope de unos 57 millones por allá hacia el 2045 y luego comenzará a caer y terminaremos el siglo con unos 45 millones de habitantes, o sea, 12 millones menos que el pico, ¿no? Estas son cifras asombrosas, ¿no? Pero quizás lo más asombroso de todo esto es el cambio en la composición al interior de la población, ¿no? Que es lo que quiero mostrar un poco ahora. En 1950 solo había 379.000 personas mayores de 65 años en Colombia. Esto representaba un 3% del total. Hoy hay unos 5.1 millones que representa un 10%, y a finales de siglo habrá 16 millones mayores de 65 años que va a representar un 35%. 35% de la población. Pero veamos para más edad. En 1950 solo había 12.000 personas mayores de 85 años que representaban apenas un 0.1%. Hoy hay 315.000, que representa 0.6%. En el 2100 habrá 4.3 millones mayores de 85 años. Y los mayores de 100 años. En 1950 solo había 25 personas mayores de 100 años. Después Daniel Wills nos explica dónde sacó esa cifra. Pero solo 25. Hoy hay unas 1.300, ¿no? Y a final de siglo habrá más
de 170.000 que representarán casi medio punto porcentual, ¿no? mayores de 100 años. ¿no? Por obvias razones, entonces, estos cambios demográficos debemos tenerlos en cuenta y deben ser un componente esencial de los sistemas de pensiones, ¿no? que es el punto que paso entonces a analizar a continuación. Las implicaciones para los sistemas pensionales de estos cambios demográficos. Y para analizar estas implicaciones es útil recordar, ¿no? los dos grandes sistemas de pensiones que han existido históricamente. ¿no? Por un lado, el ahorro y la capitalización individual, y por otro lado, los sistemas de reparto, los sistemas de prima media. Y esta historia es muy interesante porque además también es un poco desconocida. ¿no? Los sistemas de capitalización, pues comúnmente se cree que esto fue creado en Chile durante el gobierno de Pinochet en el año 1981. No, la historia es mucho más antigua, mucho más antigua. Los sistemas de capitalización, de ahorro y capitalización, fueron creados hace mucho tiempo. En 1741, en Escocia, por pastores protestantes que estaban preocupados, ¿no? que cuando ellos se murieran, cómo financiar las pensiones de sus viudas. Y por eso el sistema se llamó y aún se llama viudas escocesas, Scottish Widows. ¿no? Y para crear ese sistema, llamaron a los genios del momento, matemáticos, para que hagan cálculos actuariales, ¿no? cálculos de esperanza de vida. Y uno de esos genios, que son los genios que ha habido, fue Edmund Halley, sí, el astrónomo, el mismo que descubrió el cometa Halley. Y así se creó en ese año el sistema de capitalización individual. Y este gran economista canadiense que estuvo con nosotros hace un año aquí en el Congreso de Asofondos, Moshe Milevsky, ¿no? un poco cuando nos escuchó esta historia inicialmente en un seminario en Madrid, ¿no? se fue a los archivos allá a Edimburgo a hurgar todas estas cosas y descubrió que los afiliados a la capitalización individual desde el comienzo no solo fueron los pastores protestantes, sino los académicos de la época, incluyendo a Adam Smith. Y Adam Smith estuvo afiliado al fondo de pensiones, cotizó a pensiones y se benefició de la capitalización individual. Así fue como nacieron los fondos de pensiones de ahorro y capitalización. Segundo sistema, pues es por supuesto el sistema de reparto, ¿no? que fue creado por el conde von Bismarck en el año de 1800, ahí dice 71, es 81, casi siglo y medio, fíjense ustedes, después que las viudas escocesas. En este sistema no hay ahorro, las pensiones se van pagando con las cotizaciones de los trabajadores. Y claro, por todo lo que hemos dicho, la viabilidad de este sistema depende de la relación que exista entre el número de trabajadores que están aportando, que están cotizando, ¿no? y el número de jubilados o de personas que estén llegando a la pensión. Si esa relación es alta, los sistemas son viables, ¿cierto? ¿No? Si hay muchos trabajadores activos cotizando por cada adulto mayor, pues el sistema es viable, ¿no? Y viceversa, si no hay suficientes cotizantes, pues el sistema es inviable. Cuando Bismarck creó este sistema, la edad de jubilación, la edad para jubilarse, el requisito para jubilarse era 75 años. 75 años. ¿Y ustedes cuánto creen que era la esperanza de vida en Alemania en ese momento? 48 años. ¿No? Entonces prácticamente nadie se jubilaba, pues porque ¿quién? ¿No? ¿Quién iba? Eran muy poquitos los que llegaban a la edad para acceder a este beneficio.
Y esto lo que tuvo como consecuencia fue que el Estado alemán se llenó de plata, ¿no? Y tanqueó de plata y con eso financió pues una cantidad de cosas. No me voy a extender en eso, ¿no? Pero parte del atractivo para muchos estados y para muchos políticos fue precisamente eso, ¿no? Que les daba muchos recursos a los estados y a los gobiernos. Con el paso del tiempo entonces y con esta transición demográfica, la sostenibilidad de los sistemas de reparto fue cambiando en forma acentuada, ¿no? Con la caída del número de hijos, con el aumento en esperanza de vida, ¿no? Cada vez hay menos trabajadores activos cotizando para más viejitos como yo, ¿no? Así que tienen pelo blanco, ¿no? Entonces esa relación está cayendo y esto está haciendo inviable los sistemas de reparto y de hecho los convierte en esquemas piramidales, ¿no? Hacia 1950 en Colombia había más de 11 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy hay solo 5. A mediados del presente siglo solo habrá 2. A finales de siglo solo habrá 1, ¿no? Y en realidad, por la informalidad laboral que tenemos en Colombia, que es muy alta, y se ha discutido este tema ya acá, en lugar de 5, hoy tenemos solo 2 que están cotizando, ¿no? Que están cotizando. Y esta es básicamente la razón, ¿no? Por la cual en todo el mundo crecientemente se están implementando fondos de ahorro previsionales para financiar la vejez. Los últimos países en que han entrado, digamos, a esta carrera son Alemania y China, ¿no? China que están desesperados, pues con esos cambios demográficos tan tremendos, ¿no? Están realmente angustiados viendo cómo los va a afectar en general y en particular, ¿no? Cómo van a pagar la seguridad social y cómo van a pagar las pensiones. Más cerca de nosotros, hace poco más de 2 años, Andrés Manuel López Obrador introdujo la reforma pensional en México, que va a aumentar el flujo de ahorro, ¿no? En una cifra realmente grande. Cuando la tasa de cotización, que era muy bajita, 6.5% del salario, suba a un 15%, aumenta el flujo de ahorro en algo así como 139 puntos del PIB. Entonces, el flujo y el stock total. En Chile, y tendremos un panel pronto, ahora a continuación, en donde expertos nos van a hablar de estas cosas, ¿no? En Chile se espera que por lo menos el aumento en el flujo de ahorro sea de un 30%, ¿no? Si se aumenta la tasa de cotización de un 10 al 13% y eventualmente sería otros 3 puntos, podría llegar a un 60%. Entonces, digamos, esta es la tendencia que se está viendo en todo el mundo. Y aquí entonces permítanme ustedes mencionar algunas cifras de lo que ha sido nuestra experiencia en Colombia con la creación de los fondos de pensiones con la Ley 100, ¿no? Quizás una de las primeras cosas que hay que mencionar es que después de creados los fondos de pensiones por la Ley 100, el pasivo pensional público cayó de un 260% del Producto Interno Bruto. 260 cayó a un 110%. Los fondos de pensiones han ahorrado unos 406 billones de pesos, ¿no? Que son propiedad de los trabajadores. A ese monto se ha llegado gracias a las cotizaciones que han hecho los trabajadores, ¿no? Y también por las rentabilidades, que han sido rentabilidades muy buenas, muy altas, superiores a un 7% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, y que representan, sí, 70%
del ahorro acumulado, ¿no? 70% del ahorro acumulado. Y en esto pues me separo un poco de la opinión del ministro, respetuosamente de la opinión del ministro de Hacienda, ¿no? Solo el año pasado la rentabilidad de los fondos fueron de 50 billones, ¿no? Y si le sumamos a eso las cotizaciones, los fondos crecieron en 62 billones de pesos, ¿no? 62 billones de pesos. Ese ahorro debería ser más, ¿no? Debería ser más. Debería ser por lo menos unos 550 billones. ¿Y por qué no es más? Pues por los traslados, que no los discutimos, ¿no? Si hay unos traslados de personas y un volumen importante de plata que se ha ido desde los fondos de pensiones a Colpensiones. Pero ¿cuál es la explicación de eso? Los subsidios que se dan en el régimen de prima media. Unos subsidios extremadamente regresivos. El doctor Miguel Largacha ayer nos decía, explicaba que para las personas que cotizan más, de los ingresos más altos, el Estado les regala un cheque de 1.800 millones. ¿No? Esto es de lo más escandaloso que tiene la regulación del Estado colombiano, un sistema público, ¿no?, que ha entregado durante años unos subsidios muy regresivos, ¿no?, a las personas, a los cotizantes de ese régimen, ¿no? Hoy podríamos tener, sin esos traslados, más las rentabilidades, ya lo dije, unos 550 billones en los fondos de pensiones. Pero me gustaría también dar otras cifras, ¿no?, consecuencia, digamos, del régimen de ahorro y capitalización. Y también responder a algunas críticas que usualmente se hacen, ¿no? Es que se dice que los fondos de pensiones no jubilan y que ha jubilado a muy pocas personas, ¿no? Primero, la edad promedio de los afiliados a los fondos de pensiones es solo 35 años, porque es un régimen muy joven, ¿no? Lo que no se dice es que la tasa de crecimiento de los jubilados en los fondos de pensiones anual es de un 17%, mientras en Colpensiones solo es de un 3%. Hacemos estas proyecciones con la regulación actual. A mediados de siglo habrá unos 4 millones de jubilados, de los cuales 3 millones estarán en los fondos de pensiones y solo 1 millón en Colpensiones, ¿no? ¿Por qué no va a haber más? ¿Por qué no va a haber más? Por la informalidad laboral. Una informalidad laboral de un 60%, ¿no?, que afecta a toda la economía y afecta a todos los trabajadores que están en los sistemas. Y la culpa de esto, como lo ha explicado en varias ocasiones la decana de Economía de la Universidad Nacional, no es de la Ley 100. La Ley 100 no es la culpa de que no haya más jubilados. La culpa es de la informalidad laboral. Y por eso repito, como ya se ha dicho acá también, que necesitamos una buena reforma laboral. Y no solo eso, que la mejor reforma pensional es una reforma laboral. Una reforma laboral, ¿no? Esto me lleva entonces a hacer unos comentarios sobre la reforma pensional que estamos discutiendo y analizando. Lo primero que quiero entonces enfatizar es que desde hace mucho tiempo, desde Asofondo, nosotros hemos hablado de la necesidad de una reforma pensional, ¿no?, para enfrentar estos problemas que tenemos: baja cobertura, un régimen público extremadamente regresivo que genera esos traslados, ¿cierto? El costo fiscal, la brecha fiscal que genera el régimen público y el pasivo pensional, que es un pasivo realmente muy alto, ¿no? En este sentido, acogimos la propuesta del gobierno y la estudiamos y hemos planteado varios comentarios que voy a resumir a continuación.
Primero, digamos lo positivo, ¿no? Primer punto, esta dualidad que tenemos, esta competencia entre estos dos regímenes es absurda, ¿no? Tener dos regímenes en paralelo, uno de capitalización, otro de reparto, ¿no? Y los trabajadores pasándose de un lado a otro, eso es absurdo, ¿no? Eso es absurdo, tener esa cosa. Eso quedó muy mal desde el comienzo, ¿no? Y eso no es culpa de la ley 100 tampoco, pero quedó muy mal, ¿no? Quizás solo Colombia y Perú tienen algo semejante, ¿no? Entonces, primer punto, estamos de acuerdo, apoyamos la unificación de los dos regímenes existentes, ¿no? Y hacer el esfuerzo por tener un solo sistema, ¿no? Con diferentes elementos. Estamos muy de acuerdo en la reducción de esos subsidios regresivos en la parte contributiva, ¿no? Esto también, digamos, habiendo dicho eso, el proyecto de reforma reduce el monto total de los subsidios, pero mantiene los subsidios para todos, para los de bajos ingresos y para los de altos ingresos. Y de hecho, multiplica por 3 el número de personas recibiendo esos subsidios, ¿no? Entonces, un poco lo que uno concluye de ahí es que sigue siendo regresivo y eso nosotros creemos que se debe arreglar. Y 2, como aumenta el número de personas recibiendo esos subsidios, eso afecta también las cuentas fiscales y el pasivo pensional. Tercer punto, estamos de acuerdo en ampliar lo que hoy se llama Colombia Mayor, o sea, el pilar solidario, que ya existe, eso existe ya, ¿no? Estamos de acuerdo en ampliar el monto, la cobertura y aumentar la plata que recibe cada adulto mayor pobre, ¿cierto? ¿No? Pero, varias cositas. Primero, eso debe estar financiado con recursos del presupuesto nacional. La plata de las cotizaciones, la plata que debe ir al ahorro, no debe desviarse para financiar estos subsidios. Estos subsidios, también pensamos, deben entrar en los cálculos de la regla fiscal de mediano plazo, y aún no están, ¿no? Están. Y otro punto muy importante, ¿no? Otro punto muy importante, la ampliación del pilar solidario no necesita estar en la ley. Eso se puede hacer por decreto. No hace falta, ¿no? Entonces, para quitar, digamos, esa tentación de financiar esta plata con los ahorros, se podría hacerlo por aparte y por un decreto, ¿no? Y con todo respeto, también quiero decir que nos preocupan unas afirmaciones que ha hecho el señor presidente de la República, y lo ha dicho, que no se puede bajar el umbral porque precisamente con esa plata se debe pagar el pilar solidario. Eso va en contra, ¿no?, de estos principios que hemos planteado. La plata de las cotizaciones no deben dirigirse a cosas distintas que el ahorro previsional, ¿no?, previsional, y menos para financiar unos subsidios que deben ser financiados con plata del presupuesto nacional. Unos puntos de mejora y de ajuste que quiero plantear al proyecto de reforma, ¿no? Nosotros pensamos que todos estos temas que hemos visto de la transición demográfica, del envejecimiento de la población, realmente no se incorporan al proyecto de la reforma. En la exposición de motivos se menciona, ¿no? Pero como hemos visto, se ha planteado un régimen de prima media, y lo dijo el ministro de Hacienda, ¿no? Régimen de prima media, ¿no? Y lo que se está haciendo es trasladar un 100% de los trabajadores al régimen público, y a un 90% se le quita
la posibilidad de ahorrar con el umbral del 3%. Traslada un 80% de las contribuciones al régimen público, que es un régimen de reparto. Y claramente un régimen de reparto, por todo lo que he planteado, no es sostenible en el tiempo. Y repito, es un esquema piramidal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y cuál es la experiencia histórica de los regímenes de reparto en todo el mundo, ¿no? Cuando viene el envejecimiento de la población, la caída en los cotizantes, pues que hay que ajustar, hacer unos ajustes dramáticos, ¿no? de parámetros, aumentar la edad de jubilación, aumentar las semanas de cotización, que es algo que no se menciona mucho. En Francia, por ejemplo, es un país muy rico, casi no hay informalidad, nada de estas cosas. En Francia hay que cotizar 41 años, además de los 65 años, ¿no? Para obtener la pensión. Cotizar durante 41 años. En España hay que cotizar 38 años. Y recuerden, aquí hay que cotizar en el régimen público 25 años, ¿no? Y además, las tasas de cotización son muchísimo más altas que acá. La tasa de cotización a pensiones en España es de un 28%. Nos preocupa, obviamente, el impacto sobre el ahorro pensional. La reforma va a trasladar al régimen público un 80% desde los fondos de los cotizantes actuales, ¿no? a Colpensiones. Traslado de un régimen que ahorra a otro que ahorra o va a ahorrar mucho menos, y entonces el impacto sobre el flujo y el stock del ahorro previsional como un todo va a disminuir. Y hay algo que nos preocupa, pero muchísimo, y el gobierno lo reconoce. Porque, digamos, después de que se comenzó a plantear la reforma pensional, al comienzo no había fondo de ahorro público. El fondo de ahorro público lo introdujo el ministro José Antonio Campo como respuesta, ¿no? a las críticas de los académicos, de los gremios, etc. Entonces se creó este fondo de ahorro público, ¿no? Pero el mismo gobierno ahora reconoce que el fondo de ahorro se acaba. Y al reconocer que el fondo de ahorro se acaba, está reconociendo que es insostenible, que la propuesta es insostenible. Un fondo de ahorro no se debe acabar nunca. Nunca. A no ser pues que uno crea que el mundo se va a acabar en el 2070 o una cosa de estas, pero no. Porque va a haber cada vez más adultos mayores que van a vivir más. Entonces hay que tener un monto de ahorro cada vez más grande. Un fondo de ahorro no se puede acabar nunca. Y ustedes ven las cifras, ¿no? de regímenes pensionales de ahorro y capitalización individual o fondos públicos incluso, ¿no? creciendo cada vez más en Japón, en los países nórdicos, los Países Bajos, Australia, ¿no? y otros países creando estos fondos. El ahorro entonces cae el flujo de ahorro, cae el stock de ahorro, ¿no? como un todo. Esto es un golpe al mercado de capitales. Y aquí repito un poco lo que dije al comienzo. Un fondo de ahorro, como el capital natural y la biodiversidad, ¿no? como las selvas y los bosques, los manglares, los frailejones de nuestras montañas, no se debe acabar nunca. Hay que protegerlo y hay que hacerlo crecer cada vez más. La consecuencia de esto, de este proyecto, ¿cómo está? Es que aumenta la deuda del Estado, el pasivo pensional, ¿no? Según nuestras cuentas, el pasivo pensional sube de un 150% del Producto Interno Bruto a 205%. Un aumento muy grande. Según las cuentas del CARF, ¿no? sube de 105 a 189% del Producto
Interno Bruta, ¿no? Esto implicaría la inviabilidad fiscal de futuros gobiernos, y de hecho se proyecta así, que el déficit de este sistema crece en un momento a 5 puntos del Producto Interno Bruto. Y esto es un golpe para las próximas generaciones, en particular para los jóvenes, ¿no? Que tendrían que pagar con su plata a ver cómo se va a financiar esas brechas tan grandes, ¿no? Las brechas tan grandes. Proyecto como está, y esto es otro punto pues, de mejora y ajuste que esperamos que se le haga, es que como está el proyecto limita las opciones de escogencia que hoy tienen los afiliados, ¿no? Hoy día muchos afiliados de menores ingresos que no alcanzan las condiciones para jubilarse, ¿no? Pueden jubilarse en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima con solo 1.150 semanas de cotización, más la edad, ¿no? 3 años menos que en Colpensiones. Esta opción desaparece. Hoy los afiliados pueden escoger el administrador que quieran. En el proyecto no tendrán opción. Hoy los afiliados al RAIS, ¿no? Son dueños de esos ahorros, ¿no? Y esos ahorros se pueden heredar hasta 5º grado de consanguinidad, ¿no? Con este proyecto pierden varios actores, ¿no? Los jóvenes, ya lo he dicho, que no tendrán ahorro o que tendrán que cargar en el futuro con esas brechas fiscales cuando se acaban esos recursos del fondo público, ¿no? Pierden las mujeres que no se pensionan, que tendrán que esperar 3 años más para recibir el beneficio de su vejez con esta renta vitalicia, ¿no? Pierden, ya lo dije, ¿no? Los que han elegido su ahorro pensional sea heredable, ¿no? Y en general, con esa caída del ahorro y la afectación que se puede hacer al mercado de capitales, pues va a perder todo el país. Una menor tasa de ahorro, mayores tasas de interés, presiones sobre la balanza de pagos, de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Con esto entro al 5º punto, que es contarles, ¿no? nuestra visión de cómo habría que hacer el planteamiento nuestro de una reforma pensional implícita, puntos que ya están implícitos en lo que he hecho, ¿no? La reforma debe estar basada en el ahorro y la capitalización individual, ¿no? Ya lo dije, ¿no? La razón de fondo es que los sistemas de reparto no son sostenibles en el tiempo, son esquemas piramidales debido fundamentalmente al envejecimiento de la población. Cada vez hay menos cotizantes activos, cada vez hay más adultos mayores, ¿no? Y además de esto, el monto de la población en un momento va a comenzar a caer. Y por esta razón, cada vez hay más países, ¿no? que introducen sistemas de ahorro en su seguridad social. Y repito una vez más, la reforma de México, de Andrés Manuel López Obrador, es un buen ejemplo para Colombia, ¿no? Nadie puede decir que López Obrador es un neoliberal o un Chicago Boy, ¿no? Esto no es un tema de derecha o de izquierda. La idea es hacer un buen sistema que sea sostenible en el tiempo, basado en el ahorro. Ahora bien, si el gobierno insiste, y el Congreso, en que haya un umbral, por las razones que he expuesto, nosotros pensamos que el umbral debe ser lo más bajo posible, de un solo salario mínimo, ¿no? De un solo salario mínimo. Y aún así, también reconocemos, aún así, el flujo del ahorro puede caer en un 50%, ¿no?
pero está mitigando unas caídas mayores, ¿no? Dos, unido a esto, esos recursos que pasarían al régimen público, planteamos que deben ahorrarse en su totalidad, que no se pueden gastar y que tienen que ahorrarse en su totalidad, ¿no? Y por supuesto, esto bien diseñado hará que el fondo público crezca indefinidamente, ¿no? Y esta idea de que el fondo se va a acabar, que no puede ser, eso no puede ser, ¿no? Aceptar eso es que el fondo es insostenible, es aceptar que el sistema que se está planteando es insostenible, ¿no? Y por supuesto, ninguna porción del flujo de ahorro de las cotizaciones que va al gobierno se deben gastar en subsidios, como para financiar, ¿no?, el pilar solidario. Eso no puede ser. Esa plata hay que fondearla del presupuesto nacional de acuerdo a las disponibilidades que existan. Si usted reduce el umbral, entonces, ya lo dije también, se reduce el monto de los subsidios regresivos que otorga el sistema. Otro punto muy importante, ¿no? El sistema pensional puede estar administrado por entidades públicas y privadas, ¿no? Los trabajadores deben poder elegir quiénes administren sus recursos. Y esos fondos que se van a crear deben operar todos bajo las mismas reglas de juego, ¿no? Y el gobierno corporativo del fondo público tiene que estar totalmente aislado del ciclo político, totalmente, ¿no? Y por eso la mejor idea es lo que hicieron los noruegos. Noruega es un sistema de reparto que es administrado por el Banco Central de ese país, ¿no? Aislado totalmente de la política, con inversiones por todo el mundo. Tiene inversiones en 70 países, un sistema pensional público, ¿no? Deberá haber más competencia, tanto pública como privada, ¿no? Y nosotros también hemos planteado, digamos, que las condiciones en que operan o deben operar estos administradores deben ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Entre otras razones, para que haya más competencia. Estamos de acuerdo en ampliar Colombia Mayor, lo mencioné al comienzo, bajo esas condiciones, ¿no? Que esté financiado por recursos del presupuesto, que esos recursos estén en la regla fiscal, ¿no? Y también reiterar que para ello no hace falta que esté en la reforma pensional, no hace falta una ley, bien puede hacerse eso de inmediato y por decreto. Al ampliar el programa BEPS o semicontributivo, ¿no?, la idea sería mejorar lo que tenemos. El mejoramiento se logra si el programa está precisamente basado en el ahorro y la capitalización, ¿no? Porque las devoluciones, esos BEPS o esas rentas vitalicias, solo se arman con las devoluciones. Y hemos visto, y hasta el ministro lo repitió, las devoluciones en el régimen de ahorro y capitalización son 7 veces más grandes que en el régimen público. Y el ahorro voluntario, ¿no? Hay que estimular el ahorro voluntario. Consolidar las cuentas de ahorro voluntarias exclusivas y lo que hoy llamamos ahorro voluntario en obligatorios, ¿no? Utilizar instrumentos, por ejemplo, de la economía del comportamiento para estimular el ahorro voluntario, ¿no? Y concluyo, digamos, simplemente diciendo que hagamos un esfuerzo, ¿no?, para aprovechar esta reforma. Si es necesario y si nos necesitan o se necesitan a las universidades, a los académicos, trabajemos por las noches hasta las 2 de la mañana, ¿no? Pero tratemos de sacar una buena reforma, ¿no? Digamos, enfatizando en la necesidad del ahorro, ¿no? Y pensando no solo
en las generaciones presentes, sino sobre todo en el futuro, en las generaciones futuras, ¿no? En nuestros hijos, en nuestros nietos y en todos los que vendrán después. Muchísimas gracias a todos.